¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Julia Fierro y formo parte del equipo de Biología Molecular en el Laboratorio Estatal de Salud Pública Jalisco. El día de hoy voy a compartir con ustedes información importante sobre lo que es la toma, conservación, manejo y envío de muestras para el diagnóstico de enfermedades transmitidas por vector, haciendo un pequeño énfasis en algunas situaciones como pues principalmente son el rechazo de las muestras que nosotros como laboratorio nos encontramos al momento de recibirlas. Bueno, para dar una pequeña introducción, los arbovirus son un grupo de virus que son transmitidos por artrópodos como son mosquitos y garrapatas. Las enfermedades que estos virus pueden causar en los humanos varían en gravedad y síntomas, pero muchas de ellas son graves y hasta pueden llegar a ser mortales. Dentro de los diagnósticos que realizamos en el Laboratorio Estatal de Salud Pública se encuentran los agentes etiológicos de la enfermedad de dengue, fiebre chikungunya, enfermedad por el virus Zika y fiebre del Nilo Occidental. En las últimas décadas se han incrementado en 8 veces más los casos de dengue y en 2019 fue el año con el mayor número de casos en la historia. Es considerada una enfermedad endógeno epidémica. La OMS estima que estos virus constituyen una amenaza para el 40% de la población mundial. Esto principalmente en los habitantes de 112 países tropicales y subtropicales. Se considera que en la actualidad existen 390 millones de casos en todo el mundo, de los cuales el 25% presentan síntomas y de estos últimos aproximadamente 400,000 son casos graves y 25,000 fallecen a causa de esta enfermedad. El dengue es una enfermedad febril transmitida por el mosquito hembra hematófaga del género Aedes de las especies Aegypti y Albopictus. Nosotros como laboratorio llevamos un flujo de trabajo e información entre 3 niveles, que son el nivel nacional, nivel estatal y local. Formamos parte de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, por sus siglas RNLSP, quienes son el conjunto de laboratorios con objetivos específicos que permiten unificar métodos de diagnóstico, criterios de interpretación de resultados, transferencia tecnológica, generación de conocimientos y formación de recursos humanos. Esto para generar que los procedimientos técnico-administrativos produzcan información de laboratorio útil para la vigilancia epidemiológica y la operación de programas preventivos. La Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública está integrada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, Dr. Manuel Martínez Báez, mejor conocido como el INDRE, como órgano rector de la red. También pues está integrado por los laboratorios estatales de salud pública y los laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica. El laboratorio de arbovirus y virus hemorrágicos del INDRE como laboratorio nacional de referencia a nivel federal es responsable de la coordinación de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, siendo el órgano rector de la red para el diagnóstico, referencia, capacitación, actualización y evaluación de la competencia técnica.
El Laboratorio Nacional de Referencia interacciona con los LESP y los LABE, y estos a su vez son los enlaces funcionales entre los laboratorios de nivel jurisdiccional o local y pues el nivel federal. Entonces, pues todos en conjunto, mediante la información y los procesos de diagnóstico, llevamos este flujo de trabajo de la mejor manera para que se vea reflejado en pues lo que es la plataforma SINAVE, los resultados en tiempo y forma. Los objetivos para nosotros como laboratorio estatal pues son varios, pero principalmente pues nosotros realizamos procesos analíticos para la detección, en este caso específico, de infecciones causadas por dengue y otros arbovirus de acuerdo a los lineamientos. Debemos asegurar la calidad del diagnóstico en el laboratorio mediante los procedimientos, métodos y técnicas que nuestro Laboratorio Nacional de Referencia nos promueve. También es nuestra responsabilidad emitir en tiempo y forma los resultados de los exámenes de laboratorio. Esto es incluyendo la captura en la plataforma de enfermedades transmitidas por vector, junto con la fecha de recepción y el folio asignado en el laboratorio en cuanto nosotros recibamos la muestra. Nos toca también esta tarea de hacer el rechazo correspondiente cuando se incumplen los criterios establecidos ya en los lineamientos y referir muestras de calidad al INDRE en caso de solicitar cualquier servicio de diagnóstico. En este contexto, para lograr lo antes mencionado, nos basamos en los procedimientos estandarizados de los lineamientos para la vigilancia por laboratorio de dengue y otros arbovirus. Esto, pues, para obtener un proceso de diagnóstico de calidad que garantice un resultado confiable y oportuno, y este se vea reflejado en la plataforma SINAVE. Estos lineamientos nos establecen los criterios para la toma, manejo y envío de muestras de calidad para el procesamiento por el laboratorio. Siguiendo estos lineamientos, pues vamos a obtener resultados confiables y de calidad. Bueno, para empezar con este diagnóstico para enfermedades transmitidas por vector, nosotros seguimos un algoritmo. Este algoritmo nos pide primero que saber la definición operacional del caso probable. Como ustedes ya saben, pues tenemos el caso probable de dengue no grave, dengue con signos de alarma o dengue grave, que obedecen pues a alguno de los síntomas que se presentan. También como diagnóstico probable podemos tener el virus de chikungunya, la porcica o también el virus del oeste del Nilo. Es importante tener bien presentes estas definiciones operacionales de caso probable para posteriores procedimientos para el diagnóstico de las muestras. Como a continuación lo vamos a poder ver, hay un apartado en la plataforma SINAVE de las enfermedades transmitidas por vector, donde se nos pide llenar el diagnóstico probable. Es aquí donde ustedes pueden insertar cualquiera del diagnóstico que se vaya a realizar el procesamiento de la muestra. Este apartado
dentro de la plataforma, es muy importante llenarlo, al igual que todos los campos, como el identificador de caso, el nombre del paciente, la fecha de inicio de síntomas, la fecha de toma, para nosotros como laboratorio poder procesar sus muestras correctamente y de acuerdo a alineamientos. Esto también, el llenado correcto de estos datos nos ayuda a determinar qué algoritmo de diagnóstico estaremos realizando para las diferentes arbovirosis. Como les mencionaba, es muy importante tener llenado el diagnóstico probable, así como la fecha de inicio de síntomas. También, cuando ustedes llenan el probable dengue con signos de alarma o dengue grave, es importante llenar, por este lado se los indico, este apartado que dice fecha de signos de alarma o fecha de signos de dengue grave. ¿Por qué es importante? Porque nosotros cuando nos llega su muestra y nos metemos a la plataforma, al momento de que no están llenados estos apartados, no nos da opción de hacer algo más allá. ¿A qué me refiero a hacer algo más allá? No nos dejan ni poner la fecha de recepción de la muestra. Entonces, muchas veces por esto son rechazadas porque no podemos hacer ningún movimiento, entonces pues digamos que se va a la basura pues tanto material como la toma que se le hizo al paciente porque nosotros no podemos manipular nada en la plataforma. Entonces es muy importante y les vuelvo a hacer hincapié en poner estas fechas para nosotros poder hacerle el correcto seguimiento a sus muestras. Otra información importante que hay que llenar pues es la fecha de toma, porque con base a esto nosotros, como anteriormente ya lo mencioné, podemos hacer la selección de por qué técnica vamos a realizar el procesamiento y diagnóstico de sus muestras. Voy a hablar un poquito de eso, por ejemplo, a partir de la fecha de inicio de síntomas a la fecha de toma, como ustedes ya saben, pues son los días de evolución. Existen de 0 a 5 días, son la fase aguda de la enfermedad y al estar en esta fase aguda, la selección de técnica sería por técnica molecular. Si por el contrario, a partir de la fecha de inicio de síntomas a la toma es después del 6.º día de iniciados los síntomas, nosotros seleccionaríamos la técnica serológica. Entonces, por eso es muy importante que esta fecha de toma sea llenada correctamente, que sea llenada y que esté correctamente la fecha. Es importante mencionar que las muestras que se van a serología después del 6.º día de iniciados los síntomas son específicamente los casos con dengue con signos de alarma, dengue graves, embarazadas o muestras de importancia epidemiológica. Bueno, también tenemos los días de tránsito o la oportunidad de envío, que es a partir de la fecha de toma y a la fecha de recepción aquí en el laboratorio. Respetar estas fechas también es muy importante, que son de 0 a 15 días a partir de la fecha de toma y hasta la recepción, porque respetando estos días podemos nosotros estar seguros de que la integridad de la muestra es correcta
y podemos hacer el procesamiento de acuerdo a alineamientos para que tengan sus resultados de manera confiable. Bueno, aquí está un poquito mejor explicado esta oportunidad de toma o días de evolución, de la fecha de inicio de síntomas a la fecha de toma. Como habíamos dicho, son de 0 a 5 días para técnica RT-qPCR y de 6 a 12, 14 o hasta 30 días, dependiendo de qué diagnóstico vamos a procesar, sería para serología. La oportunidad de envío o los días de tránsito es a partir de la fecha de toma y a la fecha de llegada de muestra al laboratorio, son de 0 a 15 días. Es importante respetar la estricta red fría, que sería de 2 a 8 grados centígrados. Y haciendo un paréntesis aquí, por ejemplo, para las muestras de orina, más adelante se los voy a explicar, pero para las muestras de orinas son días de tránsito 48 horas. Y bueno, ya nosotros como por parte de laboratorio, la oportunidad de resultados, ustedes deberían tener sus resultados de 24 a 72 horas después de recibida la muestra. Las muestras para el diagnóstico de triplex, que en este se pueden tener resultados de dengue, chikungunya y zika. En fase aguda, como ya se los había comentado, la fase aguda son las muestras de 0 al 5.º día de iniciados los síntomas, y la técnica molecular pues es RT-qPCR por medio de triplex, que nos arroja resultados de dengue, chikungunya y zika. El tipo de muestra que nosotros necesitamos para procesar este diagnóstico es suero. El método es por una venopunción en tubos de polipropileno con gel separador, sin anticoagulante, ya sea tapa amarilla o tapa roja. El volumen que necesitamos nosotros son 2 mililitros de suero como mínimo y 5 mililitros, que sería lo idóneo como para poder aplicar diagnósticos diferenciales. Debe estar debidamente identificado y centrifugado y traerlo en estricta red fría, como se los comentaba, de 2 a 8 grados centígrados, teniendo sus resultados en 3 días hábiles. También para las muestras del diagnóstico por virus del oeste del Nilo en fase aguda, podemos tener la misma muestra por suero, pero se agrega aquí una más, que es el líquido cefalorraquídeo por punción lumbar realizada por personal calificado con un volumen mínimo de 1 mililitro, y el tiempo de resultado también es de 3 días hábiles. Es muy importante, como ya se los había comentado, respetar la red fría para verificar o asegurar más bien la integridad de nuestra muestra, es decir, que todo el material genético que necesitamos para realizar el diagnóstico esté íntegro. Bueno, como les comentaba, nosotros seguimos un lineamiento para el procesamiento del diagnóstico de dengue, chikungunya y zika, de acuerdo a un algoritmo que nuestro Laboratorio Nacional de Referencia nos promueve. Es el siguiente. Como primero debemos de tener la definición operacional del caso. Como ya lo habíamos visto, dengue, chikungunya o zika. Cuando ya tenemos esta definición operacional, se realiza por el método de triplex en RT-qPCR,
y pues tenemos la probabilidad de tener un resultado positivo o negativo. En caso de que sea un resultado dengue positivo, se realiza una tipificación para saber pues de qué dengue estamos hablando. En el 100% de los dengue con signos de alarma y dengue graves y el 10% de dengue no graves. Hay que hacer aquí un énfasis en que los porcentajes pueden estar sujetos a cambio, pues dependiendo de las incidencias en estados y deberán contemplarse pues los diferentes municipios. Cuando se realiza la tipificación de estos porcentajes, se hace la emisión de resultado. También, bueno, a la hora de hacer este diagnóstico de triplex y obtener un resultado negativo, siempre en fase aguda, como ya lo había comentado anteriormente, de 0 a 5 días de evolución, se realiza un diagnóstico diferencial al 5% de estas muestras negativas. Nosotros, como laboratorio, enviamos a banco de sueros cada semana un porcentaje de muestras y el INDRE en conjunto con epidemiología determinan a cuáles de estas muestras se realizará el diagnóstico diferencial correspondiente. También, aparte de la fase aguda que manejamos para estos diagnósticos, tenemos una fase convaleciente, que también se puede procesar estas muestras en fase convaleciente, solamente que sería por la técnica serológica, como también anteriormente se los mostré, que esta fase convaleciente comienza después de el sexto día de iniciados los síntomas. Por ejemplo, para el dengue con signos de alarma y dengue grave, sin toma de muestra en fase aguda, son de 6 a 14 días. Es importante mencionar que no debe de haber una toma en fase aguda, o sea, debe ser en fase convaleciente. La muestra sería suero con un volumen mínimo de 5 mililitros y en esta fase convaleciente, como ya les mencioné, la técnica serológica es por ELISA y pues queda sujeto solo a dengue con signos de alarma y dengue grave, siempre y cuando no hubiera toma en fase aguda. Para chikungunya es de 6 a 12 días de evolución. La muestra también es suero y el volumen 5 mililitros. Y para Zika son de 6 a 30 días de evolución. También aquí es necesario que no haya toma de muestra en fase aguda. La muestra es suero, el volumen son 5 mililitros y este seguimiento de Zika para la fase convaleciente solamente sería para embarazadas y neonatos con posible infección por virus del Zika. Aquí está el algoritmo que nosotros seguimos de acuerdo al alineamiento para el diagnóstico de dengue, chikungunya y Zika sin muestra en fase aguda y en fase convaleciente. Como lo comenté, los dengue con signo de alarma y dengue grave son de 6 a 14 días de evolución y se hace por medio de técnicas serológicas. El algoritmo que nosotros seguimos para procesar las muestras, como ya se los mostré anteriormente, es primero tener la definición operacional, realizar el procesamiento por medio de la técnica de RT-qPCR por triplex,
y tener un resultado positivo o negativo. Si es positivo, realizar la tipificación, y si es negativo, un diagnóstico diferencial. Cuando existe un brote confirmado por el virus del dengue, se cambia un poquito este método de trabajo y se hace directamente por serología. Entonces, tenemos la definición operacional del caso de dengue, solo es por brote de dengue, en fase aguda, y se realiza por ELISA. Si tenemos un resultado negativo, pues se hará el envío de muestras seleccionadas al INDRE para banco de suero y se hará un monitoreo. Y por el caso contrario, si hubiera un resultado positivo, se realiza la tipificación, igual que cuando se realiza por triplex. Son 100% de dengues con signos de alarma y dengue graves, pero aquí solamente vamos a tipificar el 2% de dengue no grave. Entonces, cuando ya se ve el brote controlado o el número de casos ha disminuido, regresamos a la vigilancia por el método A, que es el método por RT-qPCR. Nosotros también como laboratorio realizamos la vigilancia epidemiológica de las complicaciones asociadas al virus Zika. Hacemos el seguimiento de casos del síndrome de Guillain-Barré y para hacer este seguimiento podemos tener 3 tipos de muestra, nos pueden hacer llegar 3 tipos de muestra, como suero de hasta 5 días en adulto después del antecedente de síntoma probable de Zika, y en recién nacidos hasta 5 días después del nacimiento. El volumen de muestra que nosotros les solicitamos pues son 300 microlitros mínimo de suero. Para también hacer este seguimiento podemos procesar muestras de orina, la técnica de micción espontánea. La toma de muestra como máximo sería 17 días después de inicio de la parálisis y teniendo el antecedente de síntoma probable de Zika. Y hay que enviar esta orina en un lapso no mayor a 48 horas después de tomada la muestra. Las muestras, aquí hay una notita, les voy a leer. Las tomas de orina y saliva deben ser tomadas al mismo tiempo. En caso de que la muestra de orina no llegue al laboratorio en el transcurso de las 48 horas, que sería lo ideal, puede hacerse una metodología de centrifugación para obtener el sedimento. Este sedimento debe ser de al menos 2.5 mililitros y posterior hay que enviar este sedimento en medio de transporte viral. Las muestras deben ser, como todas las muestras, en estricta red fría de 2 a 8 grados centígrados para tener la integridad de las muestras. Y pues por último, la saliva, que no debe de haber una toma en fase aguda, tiene que ser directamente en el contenedor, y esta muestra debe estar como máximo 17 días después del inicio de la parálisis y con antecedente de síntoma probable de Zika. También se realiza una vigilancia epidemiológica de las complicaciones por virus Zika, pero para las malformaciones congénitas. Hay algunos signos clínicos del síndrome congénito asociado a Zika, que son estos 5. Cuando hay alguno de estos, se puede inferir que
pudo ser provocado por el virus Zika y nosotros como laboratorio también podemos hacer la vigilancia epidemiológica en seguimiento a estas malformaciones congénitas. Para eso también necesitamos diferentes tipos de muestra. En este caso serían 4 tipos de muestra, que es el suero, la orina, el líquido amniótico y la necropsia. Para suero, pues necesitamos el suero de la madre de hasta 5 días después del nacimiento del bebé. El volumen de la muestra sería sangre total mínimo 5 mililitros y en recién nacido es el día del nacimiento, hay que hacer la toma y hasta 5 días después. Aquí necesitamos 300 microlitros de suero para poder hacer el procesamiento. Para la orina se necesita en una bolsa perineal o maniobras de estimulación vesical. La toma de muestra es en los primeros 5 días del nacimiento y como máximo a los 17 días. El volumen mínimo oscila entre del 1 a 5 mililitros en un contenedor estéril y pues la muestra idónea para un diagnóstico en caso de microcefalia pues es la orina. Entonces es muy importante que si hay el probable diagnóstico de esto, la muestra que se nos haga llegar pues sea la orina. Igual que en los anteriores casos, hay que enviar esta orina en un lapso no mayor a 48 horas después de tomada la muestra y si esto pasara, hay que hacer la centrifugación, tomar 2.5 mililitros del sedimento de orina y enviarlo en medio de transporte viral. Para la muestra de líquido amniótico está restringido solamente para mujeres embarazadas, con evidencia de malformaciones congénitas ya vistas en alguna ecografía. De este líquido amniótico nosotros necesitaríamos un volumen mínimo de 300 microlitros. También para los casos probables de mortalidad por el virus del Zika, se necesitaría una necropsia de cerebro, cerebelo, de vellosidad coriónica o placentaria o de cordón umbilical. Estas necropsias deben de hacerse con un personal experto y inmediatamente después de la defunción. La cantidad mínima que necesitaríamos de esto serían 2 centímetros cúbicos. Para el caso de las defunciones, para las muestras de diagnóstico de dengue, chikungunya y zika, el tipo de muestra que nosotros necesitamos, como el anterior caso, también para las malformaciones congénitas, son las necropsias. Como ya lo comentaba, debe de ser realizada por un personal experto inmediatamente después de la defunción. En este caso sería ya sea de hígado, vaso, riñón o ganglio y como mínimo de 2 centímetros cúbicos. Debería de estar en una solución salina estéril al 0.85%. Es importante no usar formol. Debe estar contenido en un vaso de plástico estéril, debidamente identificado con tipo de tejido y nombre y como todas las muestras enviada en red fría de 2 a 8 grados centígrados. La técnica sería RT-qPCR en tiempo real y pues tendríamos 3 días hábiles para realizar el resultado, para darles a conocer el resultado. Los criterios de rechazo están divididos en 3 secciones que son clínico-epidemiológicos, calidad de muestra y administrativos. En los clínico-epidemiológicos está la definición operacional de caso probable, que aquí es cuando pues, ustedes no nos indican qué caso vamos a tratar
es muy importante que venga en la plataforma indicado o en el estudio epidemiológico para saber qué diagnóstico nosotros vamos a procesar. Entonces, es importante saber de qué diagnóstico estamos hablando. También el tiempo de evolución, que como ya lo decíamos, es de 0 a 5 días después de iniciados los síntomas y hasta la toma de muestra en fase aguda, y los días de tránsito, que son de 0 a 15 días naturales de a partir que se toma la muestra hasta la llegada aquí al laboratorio. Para la orina, 48 horas, y si no se pudiera, ya saben, realizar la centrifugación y el sedimento enviarlo en medio de transporte viral. Este sedimento debería ser de 2.5 mililitros como mínimo. En la parte de calidad de muestra está el rechazo por no respetar la cadena de frío de 2 a 8 grados centígrados, la cantidad insuficiente de muestra, como ya se los habíamos comentado, hay veces que se necesita realizar los diagnósticos diferenciales, entonces es importante que la muestra tenga la cantidad suficiente para poder realizar los diagnósticos que sean necesarios. También aquí está muestra contaminada, muestra inadecuada, que puede ser una muestra que nos llega en un tubo diferente, una muestra derramada que no estuvo bien tapada y a la hora de llegar aquí al laboratorio se derramó, muestra sin o erróneamente identificada, como tal lo dice, hay veces que los tubos nos llegan sin el nombre del paciente, entonces no sabemos a qué persona se está refiriendo el diagnóstico. Y muestra hemolizada y lipémica, que también es uno de los rechazos que constantemente se repiten. En cuanto a los rechazos administrativos, encontramos sin cédula del paciente en plataforma SINAVE. Nos ha tocado que no existe esta cédula, entonces no podemos hacer el correcto seguimiento de la muestra. Como les decía, también con lo que ocurre en la fecha de inicio de síntomas, no podemos darle seguimiento correcto a la muestra porque simplemente la plataforma no nos deja ingresar. Así es que no podemos ni poner el folio interno del laboratorio ni el día en que llegó la muestra aquí. También en cuanto a administrativos, tenemos que no coincide el nombre del paciente en muestra con oficio y o estudio epidemiológico. Nos pasa que en el tubo viene un nombre totalmente diferente a el estudio epidemiológico que ustedes nos mandan o en el oficio, entonces pues nosotros debemos rechazar esa muestra porque no sabemos realmente si esa muestra pertenece al paciente que ustedes nos indican. Otro criterio de rechazo es que no se registre en plataforma las fechas de inicio de signos de alarma e inicios de signos de dengue grave, ya que pues estas al no verse reflejadas en la captura no nos permite darle número de folio en laboratorio, como ya se los había comentado, ni capturar resultados. Entonces, a la hora de que ustedes en caso probable o diagnóstico probable ponen que es un dengue con signos de alarma o un dengue grave, forzosamente hay que llenar estos espacios para que nosotros podamos hacer el correcto seguimiento en plataforma y pues obviamente la muestra en el laboratorio para tener sus resultados en tiempo y forma. Hay algunas veces que nosotros tratamos de comunicarnos con el doctor Roberto para que estos se corrijan, pero pues hay veces que se nos dificulta mucho hacerlo, entonces qué mejor que evitar esto y vengan desde un principio. A continuación les voy a mostrar una gráfica
de lo que son los rechazos que hemos tenido en lo que va del año, perdón, desde el 1 de enero hasta el día exactamente 13 de julio es esta información. Nos han llegado 909 muestras, de las cuales 47 han sido rechazadas. Desglosando estas 47 muestras en porcentajes, podemos ver que el mayor número de rechazos son los días de tránsito. Entonces, como ya les había mencionado, les vuelvo a mencionar, son de 0 a 15 días naturales a partir de la fecha de toma. Después le siguen con un 15% respectivamente lo que es no registrar la fecha de toma en plataforma, que como al principio ya se los comenté, es importante que venga esta fecha de toma para saber los días de evolución que tiene la muestra y saber qué técnica vamos a utilizar, ya sea técnica molecular o técnica serológica. Y también con un 15% tenemos pues la muestra hemolizada, que es constantemente motivo de rechazo. Con un 10% tenemos sin fecha de signos de alarma o dengue no grave, que ya en la diapositiva anterior les comenté por qué es tan importante que estas fechas vengan indicadas para poder nosotros hacer los movimientos correspondientes en la plataforma. Con el 6% tenemos los días de evolución, ya habíamos dicho, de 0 a 5 días de iniciados los síntomas y que no coincidan los datos, que es que el rótulo del tubo no coincida con el estudio epidemiológico y o el oficio. Y con un 2% tenemos a las muestras insuficientes y muestras contaminadas. Nosotros podemos hacer un resguardo temporal de muestras siempre y cuando la calidad de la muestra no se vea afectada y cumpla con los criterios de aceptación. Cuando algún documento que ustedes nos envíen no esté completo o falte el estudio epidemiológico o falte algunas fechas, etcétera. Esto siempre y cuando también, pues, como les comenté, que nos tratamos de comunicarnos con ustedes para que haya el menor número de rechazos posibles. Y entonces al tener nosotros este resguardo, poder procesar la muestra sin necesidad de tomar otra vez al paciente, molestar al paciente nuevamente. Entonces, para que sepan que podemos resguardar temporalmente, siempre y cuando pues la calidad y la muestra estén en óptimas condiciones. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención. Dejo aquí abajo el correo del equipo de biología molecular para cualquier duda. Muchas gracias y excelente día.